Bueno, hoy en Vistazo vamos a hablar de los problemas de articulación temporomandibular. Este tipo de problemas se presentan sobre todo, el primer signo que va a encontrar la persona es que los dientes empiezan a desgastarse o a fracturarse fácilmente cualquier tipo de restauración que se les esté haciendo en la parte anterior de los dientes. También puede presentar una cantidad de dolores que pueden ir desde dolor de cabeza, dolor en el cuello o dolor en la espalda alta. Cuando se presentan estos síntomas, entonces muchas veces el paciente, por mala información, va directamente donde el médico y el médico empieza a hacer una cantidad de exámenes, mandar una cantidad de medicamentos que realmente no van a funcionar y prácticamente desahucian al paciente porque le dicen que es un problema que ya prácticamente tiene que empezar a convivir con él. Cuando el paciente está bien orientado, puede ir primero donde el odontólogo, que es la persona indicada para encontrar la solución a este tipo de problemas. Lo primero que hacemos en odontología es hacer una evaluación de la parte muscular. Entonces vamos a hacer una palpación de los músculos en la cara, mirar cuáles presentan dolor, cuáles presentan algún tipo de hipertrofia, o sea, un crecimiento anormal en su condición muscular o donde se presentan algunos espasmos o dolores. Después de que determinamos esto en la parte de diagnóstico, vamos a proceder a hacer otra evaluación y es mirar qué puntos de contacto tiene el paciente cuando ocluye, o sea, cuando muerde, y cómo se comportan los dientes cuando está masticando. Entonces vamos a hacer que el paciente haga todos los movimientos de masticación, que vaya hacia el frente, que vaya hacia los lados, para determinar si hay algún punto de interferencia en estos movimientos. Cuando se presenta quiere decir que el paciente toma una posición no normal y no de reposo, sino que hay una posición donde los músculos permanentemente están en actividad. Cuando esto ocurre es cuando se presentan todas estas sintomatologías. Después de hacer esta evaluación y un diagnóstico correcto de ATM, entonces se procede a hacer unas placas para identificar dónde está el problema. Después de utilizar estas placas por un tiempo, vamos a determinar si el paciente necesita hacer algún tipo de procedimiento sobre ya las estructuras dentales, que pueden ir desde un simple desgaste sobre los dientes o de pronto cambiar algunas restauraciones o hacer algún tipo de restauraciones donde el paciente encuentre una posición donde al masticar haya un máximo de intercuspidación, o sea, de contacto sobre los dientes, y que los movimientos sean lo más guiados posibles para que los dientes se protejan mutuamente. Los de adelante protegen a los de atrás y vamos a tener un espacio adecuado para la masticación. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, como contraindicaciones o posibles problemas cuando no se hace un tratamiento adecuado, vamos a encontrar que las restauraciones que se han efectuado empiezan a fracturarse. Y son los pacientes, sobre todo en la actualidad en odontología estética, que hablamos que va a haber un diseño de sonrisa y generalmente eso lleva unos alargamientos de los dientes. Entonces vamos a encontrar que son pacientes que se les están fracturando los bordes que les hizo el odontólogo permanentemente, o que ya no es capaz de masticar ciertos alimentos, o no es capaz de masticar adecuadamente, sobre todo alimentos de consistencias duras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas restauraciones empiezan o a molestar, a doler o a fracturarse. Este es uno de los signos claros donde hay un problema de oclusión o que quedaron algunos contactos que no eran los adecuados. Ahora que se están utilizando también tanto los implantes, entonces vamos a encontrar que estos implantes empiezan a perderse o a tener algún tipo de problemas, sobre todo en la parte de cicatrización, que el tejido está inflamado permanentemente y en el momento en que ya se hacen las coronas o los tratamientos definitivos, al empezar a masticar el paciente sobre estos implantes va a notar dolor, movilidad y mucha sensibilidad. En este momento puede haber un trauma oclusal que está generando algún problema. Muchas veces pensamos que solamente este trauma oclusal va a ser en los dientes, pero también tiene que ver toda la parte que sostiene los dientes, el tejido periodontal. O sea que puede haber sangrado en la encía, puede haber inflamación en todos los tejidos que están alrededor de los dientes y con esto conllevar a que empiece a haber movilidad o que haya retracción en las raíces. O sea que empiezan a destaparse las raíces que no están diseñadas para estar expuestas al medio oral, que empiezan a ser sensibles con frío, con caliente y en algunas ocasiones con dulce y empiece a haber
una movilidad más grande de la que a veces el paciente ha sentido. Inclusive puede perderse el diente precisamente por pérdida del tejido de soporte de esos dientes, y es ocasionado por un trauma cruzado. O sea que si usted está sintiendo en este momento algún tipo de sintomatología como las que hemos mencionado anteriormente, dolor, movilidad, cansancio, que de pronto cree que es la almohada, que de pronto es el colchón, de pronto lo que está haciendo es que está apretando más de la cuenta los dientes, por la noche está sufriendo una patología que es el bruxismo, que es simplemente o apretar o rechinar los dientes, y genera todos estos procesos de los que hemos estado comentando.